Siluetas lejanas hay que, alzadas en medio del campo, proyectan con su elocuencia de piedra miles de historias cumplidas y por cumplir. Siluetas bajo cuyo amparo se preparan los galgos, ávidos de luz y de fulgurantes carreras. Adentrarse por las calles de Medina del Campo es como voltear el viejo cristal de la clepsidra. Equivale efectivamente a dejar que los granos del tiempo, preñados de imágenes cíclicas, resbalen apresurados frente a nosotros. Medina, ciudad en árabe, núcleo urbano que contempló el asentamiento clásico de los impetuosos romanos antes de que los árabes, y sobre todo los castellanos, la llevaran a su máximo esplendor. Nada esencial parece haberse perdido en esta espléndida plaza. Nada, salvo los siglos transcurridos desde que junto a sus soportales se tomaban decisiones que afectaban a la economía de todas las Españas. Estos edificios saben de nobles y reyes, de caballeros y damas, de banqueros y mercaderes. Lo saben desde sus desiguales alturas, desde sus dinteles y soportales individualmente escalonados. Saben de la elevación dispar y del apoyo conjunto, de la medida y la variedad, de la multiplicidad de las ferias y de la singularidad de los lazos estamentales. La Plaza Mayor de Medina del Campo constituyó un destacado ágora comercial para los grandes siglos del Renacimiento español. Aquí ofrecían sus servicios barberos y joyeros, especieros y buhoneros, sacerdotes y banqueros. En permanente contacto con los más importantes centros comerciales de toda Europa, esta ciudad dio, entre otras novedades, su forma definitiva a la letra de cambio. Al amparo de tanta historia, las oficinas bancarias en torno a la Plaza Mayor parecen repetir ese rito del depósito y la fianza, del crédito y del interés, de todas las múltiples operaciones que la firma de una letra de cambio encierra. El cambio más importante, el esencial, el que dividió en dos la historia de las Españas, fue la unificación territorial lograda por los reyes católicos. Aquel tanto monta que alzara a Isabel I, vecina insigne de esta ciudad, como la figura emblemática del Olimpo nacional. Aquí vivió y murió aquella extraordinaria reina. En escuadra perfecta, con el desmejorado palacio de Isabel, se alza un primoroso conjunto arquitectónico, el formado por las casas consistoriales y la de los arcos. De estructura granítica y estilo herreriano, las amplias portadas adinteladas de las casas consistoriales abren sus balconadas corridas, sus emblemas y torrecillas simétricas al extremo sur de la plaza. La silueta superior del conjunto, rica en pináculos y frontones amensulados, habla del poderío de una época tan gloriosa en arquitectura como detenida en el tiempo. Una época en la que la mesta tenía una importancia decisiva. La tradición ovejera continúa en estas tierras y todos los domingos los ganaderos y pastores meseteños acuden con sus mejores ejemplares a la feria de Medina del Campo. Han tenido que salir en plena noche desde Sanabria, Ávila, Sahagún,
para poder llegar con las primeras luces del alba a esta infaltable cita. Los ganaderos y los tratantes se vigilan y tientan con añagazas, ofertas y contraofertas. Hay que contar, entre sonoros balidos, el valor de esta mercadería viva que al final llegará a nosotros en forma de mullida lana, de queso de pastor o de exquisita carne asada. El abastecimiento alimenticio de la ciudad fue resuelto ya por los reyes católicos y resuelto, como se ve, con notables resultados arquitectónicos. Estas reales carnicerías constituyen uno de los edificios civiles más antiguos e interesantes de la península. La carne sigue llegando hoy día, aunque la clientela, ya no es lo que era. Nostálgicos y voluntariosos, los pequeños comerciantes luchan desigualmente con esta época de supermercados y grandes superficies. Tangente a las reales carnicerías, el único curso de agua de la ciudad muestra a lo largo del año mucho más cemento que líquido elemento. La sequía del arroyo Zapardiel es tan proverbial que el cauce ha sido entregado como mural a las modernas artes del spray y el graffiti. Claro que, a veces, el arroyo se acuerda de que fue río y con furia impetuosa embiste bramando contra las canalizaciones y los tajamares de los puentes. Con el hundimiento de sus antiguas ferias en el siglo XVII, Medina del Campo entró en un largo interregno de declive, olvido y despoblamiento. Esta larga curva de caída se enderezó a mediados del siglo pasado con la llegada del ferrocarril. El tren fue la nueva panacea de la ciudad. Estratégicamente situada entre el sur y el noroeste de la península, la estación de Medina del Campo se convirtió muy pronto en un nudo fundamental de avance y de desarrollo. Con el silbido y el traqueteo del tren, con las maletas de los viajeros y los viajantes, volvieron parte de los fueros comerciales de la ciudad. Y junto al ferrocarril, la industria. Medina del Campo cuenta con un amplio polígono donde se concentran factorías tan características como esta, que responde al castellano nombre de El Cid. Constituidos en cooperativa, medio centenar de operarios se dedica aquí a la fabricación de muebles. Su especialidad son los dormitorios clásicos: camas, armarios, cómodas, mesillas. Vigilada por la centenaria silueta del castillo, otro ejemplo de la industria medinense se alberga bajo la envergadura cuasi quijotesca de este molino de viento. Aquí se da un salto del clasicismo a la vanguardia tecnológica. Los aerogeneradores de MADE Energías Renovables están diseñados para convertir la fuerza del viento en energía eléctrica. En esta planta de Medina del Campo se montan los diversos componentes de tan voluminosos aparatos. Energía de la naturaleza, energía perpetuamente renovable, camino abierto a una civilización cada vez más segura y autosostenible.
Saltando del Homo Faber al Homo Religiosus, nos topamos en la Plaza Mayor de Medina con la Colegiata de San Antolín. Bajo las grandes bóvedas de crucería, estilo gótico tardío, y una vez abiertas las suntuosas rejas del retablo mayor, nos encontramos con una magnífica obra del siglo XVI. Este retablo incorpora en su traza las líneas fundamentales de la imaginería castellana. La imagen de San Antolín, patrono de la ciudad, vela con su libro abierto los avatares de este templo en lento y constante proceso de reconstrucción. El coro es otra maravilla bien custodiada. Cantorales, sillería, órgano. Una nueva imagen de San Antolín parece haberse desplazado aquí para entregarse ex profeso al sereno éxtasis de la música. En las capillas laterales destacan dos tallas de extraordinaria factura. Este Cristo atado a la columna de Juan Picardo y Juan de Astorga. Y este bautismo de Leonardo Carrión. Aunque la talla acaso más preciosa, sorprendente de vigor y dramatismo, es esta Piedad salida del buril del gran Juan de Julio. Esta capilla de estilo barroco fue el último cuerpo de fábrica añadido al templo a mediados del siglo XVIII. Todo en su trazado, incluso este Cristo suspendido, parece estar centrado hacia la patética Virgen de las Angustias que le da nombre. Frente a ella, encontramos la dulzura juvenil de esta otra Virgen, obra insigne de Alonso Cano. Aureolada de crotorantes cigüeñas, alta de muros y de campanas, la iglesia de San Miguel lleva 5 siglos vigilando el paso sobre el Zapardiel. Su interior de estilo renacentista cuenta con un magnífico retablo mayor, culminado por el tan castellanísimo Calvario, territorio un tanto abstracto del dolor y la sublimación. Siempre hay algún alma pía que anime las candelas eléctricas con cuya limosna se sostiene en parte el feroz porte guerrero de este San Miguel Mataluz Vélez. Y de guerrero en guerrero, de Mataluz Vélez a Matamoros, nos llegamos hasta la enhiesta mole de la iglesia de Santiago. La planta de cruz latina ostenta en el interior un retablo central de 3 órdenes, obra de Pedro de la Cuadra. El Santiago Matamoros no tiene tanto valor artístico, pero su posición en el altar y la propia advocación del templo le confieren una especial entidad. En el retablo izquierdo encontramos a San Ignacio de Loyola, extasiado en la devoción de la cruz. En la base del conjunto, la imagen a la vez piadosa y poderosa de un Cristo atado a la columna. El infaltable tema mariano aparece bien tratado en esta delicada anunciación de reminiscencias rafaelistas y sobre todo en esta espléndida Virgen gótica en estado de esperanza.
Los fundadores del templo, don Pedro Cuadrado y su esposa, ocupan en alabastro un lugar privilegiado del presbiterio. Mención especial merece esta pequeña capilla del siglo XVII con sus sorprendentes tallas relicarias. La plana mayor de la Compañía de Jesús figura en ella: San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja. Desde la opuesta, femenina ringlera, nos miran los ofrecidos ojos de Santa Lucía y nos deslumbra el candor de los tiernos senos ofrendados a su vez por la paciente Santa Águeda. Esta suerte de piadoso naturalismo naif se hunde en las antípodas del hondo sentir poético que bullía en el más notable de los alumnos que este singular templo educó. San Juan de la Cruz vivió 18 años en Medina del Campo. Ejemplo de vida recóndita y de escritura profunda, este gran maestro de la lírica universal tomó los hábitos de carmelita descalzo en 1563. En 1591, tras una vida llena de rigores, prisiones y fervores místicos, entregó su alma a aquel que alumbraba su ardorosa llama de amor viva. Además del recuerdo al gran místico, en el interior de esta iglesia de la Inmaculada Concepción destaca un descomunal retablo relicario barroco. Al pie del retablo relicario se alza la efigie de Santa Teresa de Jesús. La doble presencia carmelita de la santa fundadora mística y del arrebatado y recóndito reformador nos habla del encuentro de ambas figuras en esta ciudad. Este convento, de tan humilde portada, fue de hecho la segunda fundación realizada por Santa Teresa de Jesús. En la misma calle de Santa Teresa se levanta el convento de las Agustinas. La perfumada ofrenda de María Magdalena nos recuerda que este templo se acoge también a la piadosa advocación de la Santa Pecadora. Esteban Jordán supo expresar con humana agudeza en su Calvario todo el martirizado dinamismo del cuerpo crucificado. Estudio triangular de figuras y actitudes, de gestos y de miradas. El convento de Santa María la Real fue fundado por doña Leonor de Aragón, abuela de Fernando el Católico, que yace enterrada en estos muros. El formidable retablo interior está dedicado en su totalidad a la mayor gloria de Santo Domingo de Guzmán, fundador de aquella orden de los predicadores que tan decisiva influencia tuvo en la Iglesia Católica. El arco rebajado del coro ostenta en sendos medallones las efigies de Carlos V y Fernando el Católico. Su artesonado mudéjar es maravilla de maravillas. El Palacio de Dueñas, joya del Renacimiento castellano, fue proyectado por Luis de Vega, arquitecto de Carlos V. El patio porticado de planta cuadrada es un magnífico ejemplo de arquitectura renacentista. Se dice que el señor de esta casa, aquel opulento cambista Rodrigo de Dueñas, llegó en cierto modo a humillar con su magnificencia al propio Carlos V cuando el emperador se alojó aquí, camino de su retiro al monasterio de Yuste.
El esplendor clásico de Medina del Campo apenas duró un par de siglos, pero bastó tan breve lapso de tiempo para que la ciudad floreciera. El viajero que se adentre por el casco histórico de la ciudad puede encontrarse con palacios de la época en muy diferente estado de conservación. Palacio de Bornos y de Falces, palacios de Quintanilla, de Montalvo, del Almirante. Mención especial merece el cuartel del Marqués de la Ensenada. El edificio fue diseñado por Ventura Rodríguez y albergó en su origen al arma de caballería. Durante nuestra guerra de independencia, cayó víctima de un devastador incendio que las tropas francesas le infligieron. Tuvo que transcurrir casi un siglo para que el edificio volviera a reconstruirse. Este nuevo avatar vino a propulsarle de la caballería a las bocas de fuego, de la estampa clásica de los alazanes lanzados a las líneas acorazadas de estas modernas piezas de artillería autotransportada. El Hospital de la Purísima Concepción y de San Diego de Alcalá se construyó en el siglo XVI según los cánones herrerianos imperantes en la época. El gran patio de planta cuadrada y las porticadas galerías donde los enfermos tomaban el sol ofrecen hoy airosa materia de reflexión acerca de la futilidad de las humanas grandezas. Grandes fueron, sin embargo, y mucho, aquellos medineses de los esplendorosos tiempos de las ferias. Este escudo repetido testifica de la generosidad de un mecenas especial, de la gloria de un afortunado cambista que donó su mejor hospital a la villa. Simón Ruiz-Envito en el pincel de Pantoja de la Cruz, y en este volumétrico mármol, donde en compañía de sus dos esposas, recaba para la eternidad los favores del Altísimo. Finalmente, y siempre, el castillo. Erguido sobre un cerro que domina la ciudad, el Castillo de la Mota es sin duda uno de los más importantes de España. Sus orígenes se remontan a la Alta Edad Media, pero fue reconstruido por Juan II a mediados del siglo XV. Los reyes católicos lo ampliaron para residir en él. Murallas, fosos, puentes levadizos, ¿acaso el elemento más señero de esta mole sea la imponente fábrica de su torre del homenaje? Todo aquel que pretendiera tomar la mota tenía que atravesar nada menos que 4 recintos erizados antes de llegar a su plaza de armas. Este último reducto de la resistencia estaba habilitado a la vez como fortaleza para la guerra y como residencia para la paz. Aquí se alzan aún aquellos soberbios símbolos de una época que hoy parece pura leyenda.
El cambio más importante, el esencial, el que dividió en dos la historia de las Españas, fue la unificación territorial lograda por los reyes católicos. Aquel tanto monta que alzara a Isabel I, vecina insigne de esta ciudad, como la figura emblemática del Olimpo nacional. Aquí vivió y murió aquella extraordinaria reina. En escuadra perfecta, con el desmejorado palacio de Isabel, se alza un primoroso conjunto arquitectónico, el formado por las casas consistoriales y la de los arcos. De estructura granítica y estilo herreriano, las amplias portadas adinteladas de las casas consistoriales abren sus balconadas corridas, sus emblemas y torrecillas simétricas al extremo sur de la plaza. La silueta superior del conjunto, rica en pináculos y frontones amensulados, habla del poderío de una época tan gloriosa en arquitectura como detenida en el tiempo. Una época en la que la mesta tenía una importancia decisiva. La tradición ovejera continúa en estas tierras y todos los domingos los ganaderos y pastores meseteños acuden con sus mejores ejemplares a la feria de Medina del Campo. Han tenido que salir en plena noche desde Sanabria, Ávila, Sahagún, para poder llegar con las primeras luces del alba a esta infaltable cita. Los ganaderos y los tratantes se vigilan y tientan con añagazas, ofertas y contraofertas. Hay que contar, entre sonoros balidos, el valor de esta mercadería viva que al final llegará a nosotros en forma de mullida lana, de queso de pastor o de exquisita carne asada. El abastecimiento alimenticio de la ciudad fue resuelto ya por los reyes católicos y resuelto, como se ve, con notables resultados arquitectónicos. Estas reales carnicerías constituyen uno de los edificios civiles más antiguos e interesantes de la península. La carne sigue llegando hoy día, aunque la clientela, ya no es lo que era. Nostálgicos y voluntariosos, los pequeños comerciantes luchan desigualmente con esta época de supermercados y grandes superficies. Gazas, ofertas y contraofertas. Hay que contar, entre sonoros balidos, el valor de esta mercadería viva que al final llegará a nosotros en forma de mullida lana, de queso de pastor o de exquisita carne asada. El abastecimiento alimenticio de la ciudad fue resuelto ya por los reyes católicos y resuelto, como se ve, con notables resultados arquitectónicos. Estas reales carnicerías constituyen uno de los edificios civiles más antiguos e interesantes de la península. La carne sigue llegando hoy día, aunque la clientela, ya no es lo que era. Nostálgicos y voluntariosos, los pequeños comerciantes luchan desigualmente con esta época de supermercados y grandes superficies. Tangente a las reales carnicerías, el único curso de agua de la ciudad muestra a lo largo del año mucho más cemento que líquido elemento. La sequía del arroyo Zapardiel es tan proverbial que el cauce ha sido entregado como mural a las modernas artes del spray y el graffiti. Claro que, a veces, el arroyo se acuerda de que fue río y con furia impetuosa embiste bramando contra las canalizaciones y los tajamares de los puentes. Con el hundimiento de sus antiguas ferias en el siglo XVII,
Medina del Campo entró en un largo interregno de declive, olvido y despoblamiento. Esta larga curva de caída se enderezó a mediados del siglo pasado con la llegada del ferrocarril. El tren fue la nueva panacea de la ciudad. Estratégicamente situada entre el sur y el noroeste de la península, la estación de Medina del Campo se convirtió muy pronto en un nudo fundamental de avance y de desarrollo. Con el silbido y el traqueteo del tren, con las maletas de los viajeros y los viajantes, volvieron parte de los fueros comerciales de la ciudad. Y junto al ferrocarril, la industria. Estratégicamente situada entre el sur y el noroeste de la península, la estación de Medina del Campo se convirtió muy pronto en un nudo fundamental de avance y de desarrollo. Con el silbido y el traqueteo del tren, con las maletas de los viajeros y los viajantes, volvieron parte de los fueros comerciales de la ciudad. Y junto al ferrocarril, la industria. Medina del Campo cuenta con un amplio polígono donde se concentran factorías tan características como esta, que responde al castellano nombre de El Cid. Constituidos en cooperativa, medio centenar de operarios se dedica aquí a la fabricación de muebles. Su especialidad son los dormitorios clásicos: camas, armarios, cómodas, mesillas. Vigilada por la centenaria silueta del castillo, otro ejemplo de la industria medinense se alberga bajo la envergadura cuasi quijotesca de este molino de viento. Aquí se da un salto del clasicismo a la vanguardia tecnológica. Los aerogeneradores de MADE Energías Renovables están diseñados para convertir la fuerza del viento en energía eléctrica. En esta planta de Medina del Campo se montan los diversos componentes de tan voluminosos aparatos. Energía de la naturaleza, energía perpetuamente renovable, camino abierto a una civilización cada vez más segura y autosostenible. Saltando del Homo Faber al Homo Religiosus, nos topamos en la Plaza Mayor de Medina con la Colegiata de San Antolín. Bajo las grandes bóvedas de crucería, estilo gótico tardío, y una vez abiertas las suntuosas rejas del retablo mayor, nos encontramos con una magnífica obra del siglo XVI. Este retablo incorpora en su traza las líneas fundamentales. En las capillas laterales destacan dos tallas de extraordinaria factura: este Cristo atado a la columna de Juan Picardo y Juan de Astorga. Y este Bautismo de Leonardo Carrión. Aunque la talla acaso más preciosa, sorprendente de vigor y dramatismo, es esta Piedad salida del buril del gran Juan de Julio. Esta capilla de estilo barroco fue el último cuerpo de fábrica añadido al templo a mediados del siglo XVIII. Todo en su trazado, incluso este Cristo suspendido,
parece estar centrado hacia la patética Virgen de las Angustias que le da nombre. Frente a ella, encontramos la dulzura juvenil de esta otra Virgen, obra insigne de Alonso Cano. Aureolada de crotorantes cigüeñas, alta de muros y de campanas, la iglesia de San Miguel lleva 5 siglos vigilando el paso sobre el Zapardiel. Su interior, de estilo renacentista, cuenta con un magnífico retablo mayor, culminado por el tan castellanísimo Calvario, territorio un tanto abstracto del dolor y la sublimación. Siempre hay algún alma pía que anime las candelas eléctricas con cuya limosna se sostiene en parte el feroz porte guerrero de este San Miguel Matalud Vélez. Y de guerrero en guerrero, de Matalud Vélez a Matamoros, nos llegamos hasta la enhiesta mole de la iglesia de Santiago. La planta de cruz latina ostenta en el interior un retablo central de 3 órdenes, obra de Pedro de la Cuadra. El Santiago Matamoros no tiene tanto valor artístico, pero su posición en el altar y la propia advocación del templo le confieren una... Aunque la talla, acaso más preciosa, sorprendente de vigor y dramatismo, es esta piedad salida del buril del gran Juan de Junio. Esta capilla de estilo barroco fue el último cuerpo de fábrica añadido al templo a mediados del siglo XVIII. Todo en su trazado, incluso este Cristo suspendido, parece estar centrado hacia la patética Virgen de las Angustias que le da nombre. Frente a ella, encontramos la dulzura juvenil de esta otra Virgen, obra insigne de Alonso Cano. Aureolada de crotorantes cigüeñas, alta de muros y de campanas, la iglesia de San Miguel lleva 5 siglos vigilando el paso sobre el Zapardiel. Su interior, de estilo renacentista, cuenta con un magnífico retablo mayor, culminado por el tan castellanísimo Calvario, territorio un tanto abstracto del dolor y la sublimación. Siempre hay algún alma pía que anime las candelas eléctricas con cuya limosna se sostiene en parte el feroz porte guerrero de este San Miguel Matalud Vélez. Y de guerrero en guerrero, de Matalud Vélez a Matamoros, nos llegamos hasta la enhiesta mole de la iglesia de Santiago. La planta de cruz latina ostenta en el interior un retablo central de 3 órdenes, obra de Pedro de la Cuadra. El Santiago Matamoros no tiene tanto valor artístico, pero su posición en el altar y la propia advocación del templo le confieren una especial entidad. En el retablo izquierdo encontramos a San Ignacio de Loyola, extasiado en la devoción de la cruz. En la base del conjunto, la imagen a la vez piadosa y poderosa de un Cristo atado a la columna.
europea de la ciudad. Estratégicamente situada entre el sur y el noroeste de la península, la estación de Medina del Campo se convirtió muy pronto en un nudo fundamental de avance y de desarrollo. Con el silbido y el traqueteo del tren, con las maletas de los viajeros y los viajantes, volvieron parte de los fueros comerciales de la ciudad. Y junto al ferrocarril, la industria. Medina del Campo cuenta con un amplio polígono donde se concentran factorías tan características como esta, que responde al castellano nombre de El Cid. Constituidos en cooperativa, medio centenar de operarios se dedica aquí a la fabricación de muebles. Su especialidad son los dormitorios clásicos: camas, armarios, cómodas, mesillas. Vigilada por la centenaria silueta del castillo, otro ejemplo de la industria medinense se alberga bajo la envergadura cuasi quijotesca de este molino de viento. Aquí se da un salto del clasicismo a la vanguardia tecnológica. Los aerogeneradores de MADE Energías Renovables están diseñados para convertir la fuerza del viento en energía eléctrica. En esta planta de Medina del Campo se montan los diversos componentes de tan voluminosos aparatos. Energía de la naturaleza, energía perpetuamente renovable, camino abierto a una civilización cada vez más segura y autosostenible. Saltando del Homo Faber al Homo Religiosus, nos topamos en la Plaza Mayor de Medina con la Colegiata de San Antolín. Bajo las grandes bóvedas de crucería, estilo gótico tardío, y una vez abiertas las suntuosas rejas del retablo mayor, nos encontramos con una magnífica obra del siglo XVI. Este retablo incorpora